Voy a pasar a presentar a Jimena Palacios Uribe, que para mí es un montón. Ella fue compañera mía del semestre de papel en el ENCRIM, así que estoy re contenta. Jimena va a hablar sobre los alcances y retos actuales en la conservación de instrumentos musicales en América Latina. La voy a pasar a presentar mientras Nicola va sumando. Jimena es conservadora, restauradora, egresada de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía ENCRIM de Lina, y maestra en Historia Moderna y Contemporánea del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Fue coordinadora del Seminario Taller de Conservación y Restauración de Instrumentos Musicales del ENCRIM entre el 2006 y el 2013, en donde organizó seminarios, investigaciones y actividades de registro, restauración, conservación y documentación de diversos instrumentos musicales. Ha realizado estancias de fortalecimiento profesional en el National Music Museum de Vermilion en South Dakota en el 2009 y en el Museo de Música de Philharmonie de París en Francia en el 2012. En el 2014 se integró al equipo de investigadores del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, CENIDIM, del Instituto Nacional de Bellas Artes, con el proyecto permanente de investigación de la colección de instrumentos musicales y con la curaduría de diversas exposiciones. Forma parte del American Musical Instrument Society, que en el 2018 la hizo acreedora del reconocimiento Friedrich Salch y de la Historic Brass Society, en donde colabora como editora de la Gaceta Historic Brass Today. Actualmente estudia el doctorado en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto de Investigaciones Don José María Luis Mora. Sus intereses están relacionados con la organología, la historia cultural y económica que involucra el uso de instrumentos musicales, así como la conservación y difusión del patrimonio musical. Bueno, evidentemente, Jimé, sos una especialista hecha y derecha en el tema de instrumentos musicales. Caramba, uno siempre cuando recibe los currículums los lee por encima, pero cuando los tenemos que leer realmente me sorprende bueno, todo el background que tenés en este tema y estoy súper contenta de que estés acá con nosotros hoy. Ay, pues muchas gracias. Una disculpa porque mi internet es un poquito inestable. No estoy en la Ciudad de México y espero que esto sea suficientemente claro para que pueda yo contagiarles mi interés y también sobre todo mi entusiasmo por estar aquí con ustedes, porque de verdad fue una sorpresa recibir la invitación de la institución como para poder pues participar en esto como, de una forma mucho más integral con otros especialistas y otras disciplinas. Me encanta la idea de compartirles el asunto de los instrumentos musicales, sobre todo cuando ustedes han estado hablando de la importancia de la profesionalización de la restauración y de la conservación, del ingenio del conservador, de las diferentes y muchas veces sistemáticas y repetitivas maneras de enfrentar problemas en cualquier ámbito de la disciplina. Estoy feliz por estar aquí. Muchas gracias por también interesarse en la cuestión de los instrumentos. Y precisamente mi plática tiene que ver con en dónde está América Latina en la conservación de instrumentos musicales. Ustedes desde Argentina, la gente que nos ve en Chile, en Colombia, en cualquier lugar de América Latina, incluyendo México, siempre tenemos a veces esta sensación de trabajar en una gran comunidad que es la comunidad latinoamericana, pero por otro lado yo pienso que a veces nos faltan espacios de diálogo y de discusión para justo poder evidenciar y visibilizar nuestras colecciones y para poder encontrar sus fortalezas y de verdad poder administrarlas, gestionarlas y difundirlas de manera correcta. Entonces yo les preparé una presentación muy sencilla
en donde puse algunos puntos que me parecen como las grandes áreas de oportunidad que nosotros como latinoamericanos, sobre todo, pues podemos echar mano de esto y además pues sin dejar de voltear a otras latitudes, sin dejar de influenciarnos de una manera positiva y de una manera pues dinámica, ¿no? Una especie de diálogo entre instituciones que tienen más experiencia en esto. Y pues bueno, yo tomé la precaución de guardar la presentación en mi computadora y en todas partes por cualquier cosa, pero también si quizá por el chat alguien pudiera mandarme un correo electrónico a donde pueda mandarla en caso de que algo no funcione y que ustedes puedan proyectarla, la verdad es que eso me ayudaría muchísimo también. Pero bueno, entre tanto, quisiera entonces empezar a hablar un poquito acerca de lo que significa la conservación. Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, voy a, por favor, compartir si me pueden confirmar si se ve la presentación en sus computadoras. Sí, Jimé, se ve. Ok, perfecto. Ahorita la pongo en modo de proyección para que no perdamos más tiempo. Me voy a mutear y todo. Cualquier cosa, si veo que se empieza a trabar mucho, te voy a pedir que apagues el video. ¿Te parece? Ah, excelente, sí, muchas gracias. Pero por ahora viene súper fluido, ¿eh? Por ahora va bien, excelente. Entonces esperemos que siga así. Yo quise pensar en una ponencia que fuera útil para nosotros, útil para empezar a dialogar acerca de lo que necesitamos hacer en los próximos cortos, medianos y largos plazos que nos quede por trabajar en estos asuntos instrumentales. Y entonces quisiera hablar un poquito, como mis colegas ya lo han hecho desde sus trincheras y desde sus especialidades, acerca de qué es un conservador, primero de instrumentos musicales, y qué es un conservador restaurador, se dedica a estas cosas, qué tipo de formación tiene la persona que se dedica a estos, pues a veces muy especializados ámbitos, que de pronto nos hacen tal vez pensar eh, que, que lo que hacemos es inaccesible o que Jimé, se te empezó a cortar un poco, igual no mucho, pero no sé si tal vez sería pues, bueno que apagues la la cámara. voy a, sí, voy a quitarme los audífonos a ver si así funciona mejor, ¿verdad? Ok, sí, Ok. sí, sí, sí. Gracias. Entonces, bueno, yo les hablaba acerca de qué tipo de formación tiene que tener una persona que se dedica a la conservación, restauración de instrumentos musicales, qué tiene que haber visto en la vida o cómo se tuvo que haber formado como para poder enfrentarse a una problemática que parece ser tan específica y tan exclusiva de los músicos, quizá, ¿no? Yo les quiero hablar un poquito de la experiencia que he visto en México e incluso la que tengo yo. Yo soy conservadora restauradora de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía, donde tuve la fortuna de compartir con Virginia algunas materias y, bueno, en especial el seminario de papel y de documentos bibliográficos que fue interesantísimo. Pero durante la carrera, que es una de las grandes fortunas que tiene México en ese sentido, tiene una licenciatura de conservación, restauración, en donde al final puedes escoger diferentes talleres para especializarte. Uno de ellos es el de instrumentos musicales. Entonces, cuando yo tomé este taller, pues también me preguntaba qué significa conservar un instrumento, además de tocarlo y además de restaurarlo, ¿qué significa esto de conservar? Y me di cuenta con el tiempo de que un conservador primero tiene una figura distinta en Europa o en Estados Unidos a la que tenemos en México. Para ellos un conservador tiene más relación con ser curador de colecciones y para nosotros pues es una formación mucho más hacia la preservación, la salvaguarda, la identificación de valores, hacia la integración de este instrumento o de esta colección a la sociedad que actualmente lo posee y lo quiere admirar y lo quiere usar, ¿no? Entonces me he dado cuenta que el conservador restaurador en algún momento pudo haber sido un músico o restaurador o constructor, que también hay un vínculo muy fuerte entre la construcción de instrumentos y la restauración. Por ejemplo, un laudero, es decir, un constructor de instrumentos musicales de cuerda, generalmente de cuerda pulsada, cuerda frotada, generalmente se especializan después en la restauración porque tienen una afinidad natural
a la conservación, ¿no? A la tecnología, a los materiales del instrumento. Hay historiadores también, por ejemplo, músicos, gente que se dedica a las ciencias exactas, es decir, muchos encargados de colecciones en museos de diferentes partes del mundo tienen una formación como físicos, químicos. Entonces, este es más o menos un panorama general de quién puede ser un conservador de instrumentos musicales alrededor del mundo. ¿Dónde están los instrumentos musicales que se conservan? También es la sección que tuvo esta ponencia y qué puntos en común, qué comunes denominadores pudiéramos identificar en América Latina. Y yo pienso que a diferencia de otros países, otra vez volviendo a Europa o Asia o Estados Unidos, nuestras colecciones no están muchas veces en repositorios grandes como museos, especializados específicamente en música o en insumos musicales, ya sea partituras, lo que sea. Muchas veces nuestros instrumentos están en las iglesias o en los recintos religiosos, eso pasa muchísimo en México. Están en las academias, por ejemplo. Nosotros tenemos varias colecciones muy importantes en los conservatorios, en el Conservatorio Nacional de Música o en conservatorios regionales, en donde pues la práctica de la música dio como resultado muy natural que los instrumentos que se usaron en una época después se guardaron en las bodegas y son ahora acervos que, aunque son instrumentos que no se usan en las prácticas musicales de los alumnos, forman parte de la propia historia de la institución. Entonces tenemos también colecciones privadas. En México tenemos un par de coleccionistas privados con cerca de más de 5,000 instrumentos musicales en sus colecciones y colecciones públicas, por supuesto. Una de ellas es de la que yo he retomado algunas imágenes y algunas ejemplos de registro para esta ponencia, pues es en donde yo tuve la oportunidad de trabajar como conservadora, como responsable de la colección de instrumentos musicales que se encuentra en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, el CENIDIM, que es una dependencia del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y en esa colección se resguarda patrimonio musical valiosísimo. No solo hay una colección de instrumentos, sino hay un archivo histórico, fotográfico, fonográfico, de video, etcétera. Es una riqueza documental impresionante que necesita de una gestión particular, de recursos particulares y, por supuesto, de especialistas que se encarguen de hacer investigación y de hacer pues toda la documentación que se necesita. Bueno, lo que yo les decía hace un momento tiene que ver con la que les acerca de colecciones de instrumentos musicales son parte generalmente de una colección más grande, ya sea de otros objetos que también están asociados a las prácticas musicales o a otros objetos de diversa índole que no pueden estar asociados a la música. Pero esto es importante saberlo porque los instrumentos en especial requieren de un tipo de registro y de manejo, documentación, investigación y otras herramientas de conservación específicas que tienen que, pues los gestores o los conservadores a cargo de cualquier tipo de colección tienen que estar conscientes de ello, porque a lo largo de la historia lo que ha pasado en el asunto musical y de los instrumentos musicales es que los objetos no se reconocen como tales precisamente porque se han adoptado más como objetos utilitarios, como objetos suntuarios, como artefactos decorativos. Y entonces no se les da el reconocimiento que se necesita para poder entonces sí, incluso hasta profesionalizar más la práctica de la conservación. Entonces, esto es una realidad y esto pasa en todas partes del mundo. Yo veo que en América Latina pasa mucho más. Al tener a lo mejor un espacio que nos provea de esto específicamente como un museo de música, que yo creo que hay en América Latina, por supuesto, pero no es lo usual. No es como en otras ciudades que más adelante revisaremos en otras partes del mundo que tienen muchas veces 2 o 3 museos únicamente dedicados a la música con especialistas dedicados a la conservación de insumos musicales, muchas veces 2 o 3 en una misma ciudad pequeña. Entonces esa no es la realidad de América Latina y no tiene que serlo. Simplemente que nosotros tenemos que estar conscientes de cuáles son
nuestros contextos y cuáles son nuestras realidades pues particulares. Quisiera aprovechar para mostrarles esta selección de fotografías que hice a partir de los archivos musicales que tuve la oportunidad de trabajar mientras trabajé para el Instituto Nacional de Bellas Artes, en concreto para el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, en donde se resguardan archivos de diversas naturalezas y que tienen mucho que ver con la historia de la música de México, tanto a nivel institucional, porque el CENIDIM fue el primer centro de investigación musical que hubo en América Latina, y tanto pues a nivel regional, porque los archivos que se conservan, como ustedes podrán ver aquí, de diferentes técnicas, de diferentes naturalezas, son ahora parte también de la historia de la archivística y de la documentación musical en México. Entonces, por ejemplo, tenemos dibujos, fotografías, álbumes musicales que en su momento fueron imprescindibles para conocer cómo se tocaban las músicas en México. Bueno, hay que recordar también que estamos hablando de una época, cuando esto empezó en los años quizá 30, 40 del siglo XX, donde no había la tecnología de documentación que existe ahora, para nada. O sea, ni siquiera había un tipo de fotografía análoga, portátil, accesible, que uno pudiera llevar al campo y poder documentar de una manera relativamente fácil y práctica las diferentes pues, manifestaciones musicales, humanas, artísticas, culturales que hubiera podido toparse, ¿no? Estamos hablando de personas que iban como podían, llegaban a las comunidades, obviamente tenían un vínculo estrecho con ellas, les mostraban sus músicas, les tocaban sus instrumentos. Estos especialistas se enamoraban de los lugares y eso se ve en la documentación todo el tiempo. La pasión por conocer más acerca de comunidades que incluso ahora ya no existen y que ya no practican esas músicas, porque todo cambia y todo tiene una trayectoria y todo quizá en alguna ocasión modernizarse. Y entonces, pues muchos de los documentos que tenemos y de las fotografías son prácticas que ya no podemos encontrar, por eso también son muy valiosas. Entonces, bueno, quería mostrarles esto porque precisamente los instrumentos musicales que se resguardan en esta colección en particular, como en otras que les mencionaré más adelante, no son aislados, están íntimamente vinculadas con otro tipo de documentos. Aquí quisiera mostrarles otros, por ejemplo, esta es una transcripción de aquella época de los años 40, en donde empezaba a formalizarse la institucionalización de la documentación, del registro, de la investigación musical. Aquí les muestro también un par de instrumentos que se tienen en esa colección, unas fotografías preciosas, además de personas que posaron para los documentalistas o los viajeros que en aquella época se acercaron a las comunidades y pues con mucha confianza estas les dieron un poco de su vida a través de una fotografía. Me encantan estas fotografías en particular, en especial este grupo de niños coras, se ubican, bueno, la etnia cora, el grupo cora, es todavía un grupo pues un poco cerrado que se encuentra en el estado de Nayarit, en México. Es un estado que está hacia el Pacífico Norte, y estos niños fabricaban sus flautas, las sonaban, no les gustaba, fabricaban otras, jugaban con ellas, en una época en donde los instrumentos eran, y lo siguen siendo en muchos lugares, la única manera de interpretar música. No hay grabaciones muchas veces, bueno, ahora con los dispositivos móviles cualquiera puede acceder a cualquier cosa en cualquier momento, pero en aquella época, imagínense los años 40, en donde todavía no era algo accesible, ¿no? La industria de la reproducción musical llegó a tope pues, en épocas muy antes. Pero bueno, quería mostrarles también esto por la estética de las fotografías. Ahora, vamos entrando más en materia en el asunto de dónde están los instrumentos que queremos conservar y entonces cómo podríamos hacer planes específicos, destinar recursos específicos para estos planes y lograr hacer a lo mejor en conjunto una red de diálogo entre diferentes especialistas, pero también diferentes países, en donde podamos encontrar nuestros puntos en común y entonces poder visualizarlos, enfrentarlos, darles salida o lo que pueda ser. Yo les quiero mostrar el asunto, bueno, con este ejemplo particular de los órganos de tubos en México.
Los órganos tubulares son muchas de nuestras joyas musicales. La gran mayoría se encuentra en iglesias que todavía tienen un culto, que todavía tienen una práctica litúrgica, pues en todas partes del país, ¿no? Muchos de estos instrumentos ya no se usan, otros sí, pero México, igual que Argentina, probablemente que Chile y que otros países en América Latina, fueron grandes constructores de instrumentos musicales, que Perú, por ejemplo, Bolivia, y muchos de los instrumentos que se construyeron se hacían de manera local, eran órganos de tubos, llevaban la vida musical de sus comunidades y en muchas ocasiones estos ya se encuentran en desuso porque ya no son instrumentos que se usen para nada, ¿no? Ya no dictan las modas, ya no se tocan como lo pudo haber sido el piano tal vez después del siglo XIX o las bandas de música de viento en su momento en los años 50 en adelante. El órgano también tuvo su muy particular trayectoria o sus muy particulares trayectorias y pues no, esto es una particularidad que no es que México sea el único país que sostiene este tipo de pues, objetos musicales, pero sí es muy especial que se encuentran en recintos que todavía se usan y que todavía tienen vida muy alta, ¿no? Como puede ser una iglesia. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo se documentan estos instrumentos? ¿Qué significa conservarlos? Me gustaría mucho después a lo mejor entablar un diálogo con personas, pues les decía otra vez de Bolivia, de Perú, de Argentina, de Chile, de Venezuela, en donde pudieran a lo mejor eh, manifestar sus inquietudes muy particulares y saber cuáles son sus situaciones, ¿no? En la actualidad. Otros instrumentos que también se encuentran en iglesias, estos son dos instrumentos que quería mostrarles que cayeron en desuso, sobre todo a finales del siglo XIX y que fueron muy populares en las bandas de música de viento de América Latina. Se llaman oficleidos y digamos que ellos jugaron el papel de lo que ahora es la tuba. Eran instrumentos con un registro grave que se usaron pues gracias a su gran popularidad en Francia, se importaron a diferentes países de América Latina y estos en México al menos son de los pocos que se conservan. Entonces, pues estos instrumentos estaban olvidados en una iglesia eh, y estaban pues un poco a expensas de los animales y de todo esto que ustedes ven aquí, pues es oxidación y es pintura y cemento de instrumentos abandonados, de que la gente no sabía pues qué eran, ¿no? Les decían trompetas, trompetotas, entonces de diferentes maneras. Pero cuando nos acercamos a ellos nos dimos cuenta de su valor, tanto por ser instrumentos únicos como por tener una evidencia material de las músicas que se tocaron en algún momento en aquella iglesia. Ahora, quisiera empezar a reflexionar con ustedes acerca de cómo es posible evaluar, al menos en el ánimo, con el ánimo de hacer un diagnóstico general, cuál es la situación en la que se encuentra la conservación de instrumentos musicales en América Latina. ¿Cómo podríamos empezar a identificar los puntos en coincidencia y los puntos particulares de cada región, de cada localidad, de cada país? ¿De dónde debemos partir para saber cuáles son estas áreas de oportunidad que nos permitan generar proyectos y que estos proyectos le den visibilidad a nuestro patrimonio musical? Hablemos de patrimonio musical quizá también pensando en que los instrumentos no están disociados de otras, de prácticas comunes, de colecciones que también tienen mucho en común. ¿Cómo podemos hacer proyectos entre especialistas o instituciones que nos permitan también, pues lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Profesionalizar la disciplina, dedicar incluso recursos concretos a través de instituciones públicas o privadas a la conservación de instrumentos? Esta diapositiva es un poco larga, es más bien como una serie de ideas que yo quisiera retomar platicándoselas. Tanto en América Latina como en Europa, Asia o Estados Unidos y otros países, hablamos que la conservación y restauración de instrumentos nació no como una actividad profesional como la reconocemos ahora, sino muy apegada a la construcción, a la laudería, a la construcción de instrumentos, al coleccionismo, que fue algo también muy importante de lo que nacieron después los grandes métodos de conservación, de registro, de catalogación,
sobre todo en los museos, en colecciones privadas. Y también tiene mucho que ver con la recuperación de música, que en muchas ocasiones ha tenido como fin conocer un sonido original. Es decir, que la restauración o la conservación de instrumentos ha estado completamente relacionada con la práctica musical y con cómo sonaba la música en aquel entonces, no sé, en un momento histórico o música de época que ahora queremos revivir, y que la única manera de acercarnos a eso es a través de la restauración o de la conservación de colecciones, ¿no? Entonces, esta idea del sonido original, que también ha sido un punto de discusión álgido e importante en no solo en la restauración, sino en la musicología en general, en la organología, pues nos da mucho que pensar acerca de lo que siempre hemos demandado de un objeto como un instrumento musical. Queremos que suene como sonaba antes. ¿Qué es antes? ¿Cuándo fue el sonido original? ¿Qué tipo de músicas queremos pues exaltar o queremos revivir como para poder ocuparnos de la conservación y restauración de ciertos instrumentos y no de otros? Entonces, esto me lleva también a pensar y a compartir con ustedes que el asunto de los instrumentos musicales ha estado también muy vinculado con su valor funcional, es decir, con que el instrumento está hecho para sonar, para producir música, y lo demás puede ser secundario. Incluso también es posible hacer una restauración en la que pues no sea prioridad la conservación de materiales originales, porque lo que importa es que el instrumento suene. Yo no sé en qué tipo de bienes culturales, si no es que en todos, pase algo así, pensando en la función que se supone que deben tener esas piezas o esos objetos, o que tuvieron, como para poder pensar en que esa función es la única que debe prevalecer a costa de otras. Entonces, esto lo reflexiono porque el asunto de la recuperación del sonido en instrumentos antiguos es un tema que es controversial y que también ha estado ahí durante muchos años y que ha decidido de qué va la conservación. En las últimas décadas, sobre todo, pues quizá los años 80 en adelante, se ha repensado esto de una manera mucho más concienzuda y reflexiva, interdisciplinar sobre todo, de que los instrumentos musicales no solo están ahí, sobre todo los que han logrado trascender a nuestra época, solamente para sonar. También son documentos, también son evidencia y testimonio de las prácticas musicales de su época. Y muchas veces yo, bueno, como un conservador, un constructor, en el intento de recuperar su sonido, pues puedo perder mucha evidencia material que después no se puede regresar. No son restauraciones que se puedan revertir como ninguna otra, pero me refiero a que hay una conciencia especial en eso. Entonces, en estas líneas de diálogo que yo quisiera tener con ustedes es qué puede aportar la conservación de instrumentos musicales a la investigación musical, a la práctica instrumental o a la divulgación de nuestro patrimonio. Cómo tomar decisiones sobre gestión, restauración, documentación o preservación. ¿De qué sirve formar especialistas en este ramo? Realmente, ¿de qué sirve invertir recursos, crear infraestructura, colaborar en proyectos internacionales? ¿Qué beneficios nos puede dar esto? ¿Qué tipo de instituciones resguardan instrumentos o colecciones? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conservación? ¿De una disciplina científica, de una ciencia social o antropológica, de una disciplina con una metodología concreta que requiere la incorporación de nuevos aprendizajes y del diálogo con otras disciplinas? Entonces, yo propongo pensar en este problema de la conservación, es un problema como un problema filosófico, teórico, de qué tipo de instrumentos musicales consideramos que merecen ser conservados, cuáles restaurados, cuáles deben estar consignados a las bodegas o almacenes de nuestros museos, cuáles deben estar expuestos, qué tipo de instrumentos consideramos que son verdaderamente representativos actualmente, y esto cómo influye en las decisiones de preservación. Entonces, hay varias cosas que quisiera también anotar, que a mí he tenido la oportunidad de participar en varias instituciones internacionales que están completamente abiertas a la integración de representantes de América Latina, aunque se hayan creado en Estados Unidos, en Europa o en Asia.
y en donde pues ellos están ávidos de conocer pues cuál es la situación de las colecciones de instrumentos musicales en nuestros países. Está, por ejemplo, el ICOM, que a todos nos es, eh, pues es una institución que acoge a todo tipo de especialistas de conservación, de todo tipo de ramas. Y en especial el ICOM, dentro de estas casi 30 entidades, no sé cuántas tenga ya, pero bueno, yo me quedé en que había 29 y después se crearon otro par más. Pero en el International Council of Museums, que es el ICOM, existe el CIMSIM, que es el Comité Internacional de Museos y Colecciones de Instrumentos Musicales. Hay muy poca gente de América Latina en estas instituciones, igual que en la American Musical Instrument Society, en la Historic Brass Society, que son pues instituciones muy relacionadas no solamente con la conservación, sino con la investigación musical. Entonces, desafortunadamente América Latina no tiene ahí mucha representatividad, pues porque, no sé, porque a lo mejor hace falta difusión, hace falta crear redes que nos permitan acercarnos a estas particulares, pues sí, estas particulares posibilidades, pero entonces este es un poco lo que yo les traje el día de hoy y quisiera también pues pensar en América Latina cómo podríamos hacer para que, no sé, por ejemplo, yo estaba leyendo los objetivos de la CIMPAC, que son están completamente vinculados con esto, ¿no? Por ejemplo, algunas de las cosas que me interesaba mucho conocer de la asociación es el hecho de ellos, bueno, ustedes tienen como objetivo conformar grupos y comisiones de estudios vinculados al patrimonio cultural, organizar encuentros y foros, ser parte integral de proyectos de formación y capacitación, promover edición de trabajos de investigación. O sea, creo que es un punto que podríamos usar como una gran fortaleza para aprovecharlo y decir, bueno, ¿qué instituciones en América Latina en principio pudieran tener las posibilidades de entrar con algo, con a lo mejor propuestas de registro y documentación? O a lo mejor decir, podríamos hacer una encuesta o una especie de diagnóstico por museo e institución y decir cuántos instrumentos musicales preservan en sus colecciones. ¿En qué condiciones cree usted que se encuentran del 1 al 10 con obviamente con puntos muy claros de a qué nos referimos con eso? Entonces yo creo que puede ser un gran avance porque definitivamente eso nos permitiría también conocernos más y saber qué es lo que nosotros consideramos como conservación en este ámbito. Pues eso es mi aportación. No sé si ahora creo que me gustaría mucho Bueno, sí, escucharlos. hay algunas preguntas, Jimé, igual son un montón de cosas. Me quedan muchas preguntas, pero al principio, cuando vos empezabas a hablar, digo, las personas, yo que me dedico a libros y a documentos, cuando me hablan de instrumentos musicales, el temor es acercarte a estos instrumentos, intentar repararlos o restaurarlos o conservarlos y cometer el terrible error de que luego no puedan sonar adecuadamente, ¿no? Yo creo que ese es el primer miedo que puede tener alguien que no es de la disciplina. Eso como primer punto. Después cuando hablabas de los lauderos, ¿no? Que fueron los primeros restauradores y demás, yo lo asocié automáticamente a los encuadernadores, que fueron los primeros restauradores, o los escribas, y en el caso de las pinturas, las pinturas de Caballete, también podemos hablar de que estos primeros restauradores estuvieron vinculados directamente a las técnicas pictóricas. Entonces, ¿cuántas similitudes hay en cada una de las ramas de restauración y conservación de determinados objetos que se vinculan a otras disciplinas, que digamos, se vinculan no solamente desde los cruces teóricos y empíricos, sino también, como vos decías, ¿no? a disciplinas cercanas. Acá en Argentina, yo hablo específicamente por Argentina, tenemos una especialista conocida, que bueno, la habíamos invitado a este encuentro, que es especialista en restauración de instrumentos musicales, Paula, pero bueno, está desbordada de trabajo. Pero lo interesante es que muchos estudiantes
quisieron participar, están como oyentes hoy, pero querían participar presentando trabajos de restauración, pero no lograron llegar con el tiempo. Esto que estás diciendo vos de generar una red, lo podemos empezar a trabajar. De hecho, tenemos gente de Chile, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de México, de Brasil, de Europa, ¿no? Digo Europa porque no sé específicamente qué países están participando. Entonces podríamos plantear hacer esta red que vos estás diciendo, me parece súper pertinente que este sea y que Simpac a la plataforma, por lo menos para ayudar a viabilizar este proyecto que me parece buenísimo. Y cuánto desconocemos, ¿no? De la restauración de instrumentos musicales, porque yo te escuchaba y digo, qué lejos estoy de esto. Y son muy pocos realmente quienes se dedican a esta disciplina. Así que nada, yo te súper felicito, hay un montón de preguntas acá, y por lo menos una estoy viendo ahora, que te la voy a comentar. Pero bueno, te agradezco porque la verdad que esto ayuda a abrir el diálogo, ¿no? El diálogo, digo, no lo habíamos presentado anteriormente y fue un error, ¿no? No haber trabajado uno de estos ejes de restauración de instrumentos musicales, pero bueno, podríamos seguir trabajándolo específicamente, ¿no? En algún, no sé si encuentro conversatorio específico para que siga difundiéndose esta especialidad, ¿no? Dentro de la restauración. Sí, pues yo estoy viendo aquí en el chat varias cosas muy interesantes que me encantaría después preguntarles a quien está dando su opinión, porque exactamente lo que tú decías es muy importante. La naturaleza de la conservación radica en qué pasaba con la construcción, ¿no? Ya lo hablábamos en la ponencia también. ¿Cuáles son las disciplinas más afines a la conservación de instrumentos? Y definitivamente la laudería, la reparación o la rehabilitación, la construcción de cualquier tipo de instrumento, pero en el caso de la conservación, yo rescataría el asunto de que se trata de una disciplina que también se enfrenta a una problemática de preservación cultural, en la que el fin último no es recuperar el sonido del instrumento, no es ponerlo a funcionar para que después se pueda incorporar a una práctica musical. Se trata de hablar de ello como un testimonio humano, con otros valores en donde el principio no debe ser la restauración. Es decir, la restauración es un nivel de acción que uno selecciona o que uno determina una vez que hiciste una investigación, un registro, una documentación integral con el diálogo con otros especialistas, ya sean constructores, lo que sea, músicos, lo que sea, que también pues obviamente están muy involucrados con la restauración y conservación, para entonces después decidir qué se va a hacer. Porque durante mucho tiempo, pues claro, de forma natural lo que se esperaba era recuperar el sonido para entonces recuperar una idea de música, ¿no? Esto del sonido original a mí me interesa mucho porque digo, siempre hemos pensado que es un sonido original, o sea, ¿a qué se refieren con eso? ¿Quieren regresar las cuerdas que eran de intestino o de tripa, como las conocemos aquí, quieren hacerlas que vuelvan a sonar otra vez después de años de estar inflexibles, desgastadas, quebradizas? Son materiales queratinosos, o bueno, la madera recién hecha nunca va a sonar como la madera hoy, después de 300 años de envejecimiento natural y de barnices y restauraciones. Bueno, solo como para abonar un poco. Y a mí me interesa muchísimo que nosotros desde este foro pudiéramos concretar, en principio, una invitación a los alumnos, por supuesto, de construcción, a los especialistas que están apegados en la restauración para empezar a diagnosticar cosas, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu formación? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cómo te gustaría participar en un proyecto de conservación de una colección? No sé, algo así, Bien, me parece. bueno, lo arrancamos, Ok, Jimé, buenísimo. Bueno, perfecto. vamos a leer las preguntas, ¿te parece? Sí, Voy a leer algunas, así no nos vamos ya mucho con la hora. Bueno, Patricia Alejandra Russo, que ella es bibliotecaria, bueno, tiene un montón de títulos, Pato, pero además es restauradora de libros, trabaja en la Biblioteca Franciscana y está muy vinculada a esta relación del convento con estos artefactos culturales. Por eso también fueron tantas los comentarios de Patricia, que uno de sus comentarios es: hermosa exposición, gracias Jimena por compartir tu experiencia y conocimientos.
Por otro lado, Inés Maya, muy interesante exposición, Jimena, muy clara y nos deja pensando. Gracias. Luego, Patricia hace una pregunta específica. ¿Cómo se relaciona la conservación de los instrumentos musicales con los institutos de musicología? Pues en todo. Bueno, en la musicología como esta ciencia que estudia la historia de la música, los compositores, las formas de escritura, las formas de las prácticas musicales, ha echado mucho mano de la organología, que es una disciplina que es una rama de la musicología que se especializa en instrumentos musicales. Entonces, siempre han estado hermanadas y siempre se han compartido información, pero se considera que la organología forma parte de la musicología, que es esta gran ciencia de estudios de la música. Obviamente, la musicología tiene una tradición mucho más antigua y también mucho más profesionalizada, más reconocida a nivel internacional que la organología. Pero pues poco a poco se han encontrado muchas más vías de comunicación, foros en común y pues cada vez ante el reconocimiento de los instrumentos musicales como documentos, la musicología ha podido incorporar este gran background, este gran cúmulo de conocimientos en beneficio de lo que fue la música, de lo que es la música, al conocer los instrumentos de época, por ejemplo. Entonces, buenísimo. sí. Jime, dice Rosana Lofeudo, que es una socia de ASIMPAC, en La Plata tenemos dos luthier restauradores de bandoneones y de instrumentos de cuerda. ¿Puedo acercarlos para que se contacten? No sé si estás de acuerdo en dejar un mail, tal vez. Por supuesto que sí. Aquí lo pongo en el chat. Dale, buenísimo. Okay. Sí, buenísimo. Y después María Margarita dice en el Chocón, Neuquén. Neuquén es una provincia de Argentina que se encuentra en el sur. Hay luthier de instrumentos de cuerdas. Bueno, Dafne Rusos, hola Dafne, ¿qué tal? Interesantísimo el tema y la idea será de armar una red. Bueno, y bueno, aquí después dejas, Jime, tu contacto. Bueno, si querés, Jime, seguimos trabajando esta idea y avanzamos a modo de proyecto, hacemos un punteo y lo organizamos porque creo que es súper importante esto, ¿no? En Argentina todavía está muy tibio el tema. De hecho, decía, ¿no? Paula Lavarrieta es la única, o no es no la única, pero es la más, es el referente acá, por ahora. Así que sí, podemos trabajar. Excelente, qué bueno, muy bien. Buenísimo. Sí, hagámoslo. Vamos a empezar con cosas chiquitas y concretas para que poco a poco se puedan diversificar y encontremos más campos de acción. Pero yo de verdad, Virginia, te agradezco muchísimo por haber considerado este tema de los instrumentos para pues, este diálogo internacional, que me siento acogida y me siento muy afortunada por haber podido hablar de este tema y bueno, ya dejé mis contactos, así que en el momento en el que ustedes crean conveniente, empezamos. Y Dale, gracias Jimena. y felicidades a todos los colegas también por sus importantes e interesantes aportaciones. Buenísimo, Jimena. Bueno. El agradecimiento es nuestro por haber aceptado nuestra invitación y bueno, y esto es un camino que recién comienza. Así que gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias.